Como ya mencioné, pues ahorita estamos trabajando una serie en la iglesia y esta serie está enfocada a hablar acerca de cosas que no siempre se ven desde afuera. Es decir, todos hoy podemos ser creyentes de Dios, todos hoy podemos estar en la iglesia, pero desde hace un tiempo podemos ser personas que han dejado de funcionar conforme al diseño de Dios. Entonces, el último mensaje que tuvimos acerca de esta serie, hablábamos acerca de las cisternas rotas, ¿no? Una cisterna rota, pues no funciona porque se filtra el agua, no retiene lo que está diseñada, ¿no? O sea, su diseño es retener agua y si está rota, pues no lo va a hacer. Por lo tanto, este mensaje estaba enfocado a nosotros, que en lugar de permanecer cerca del río, de la fuente que es Dios, decidimos alejarnos y con nuestras propias esfuerzos tratar de reemplazar aquello que solo Dios puede suplir. Entonces, al final, somos esa cisterna rota que no retiene nada, porque solo Dios va a suplir aquello que estamos intentando llenar. Hoy la imagen es diferente, es algo más casero, es algo que todos hoy ya dijimos que tenemos un favorito, pero es igual de preciso y es igual de directo que lo fue el tema anterior, ¿no? Entonces ahora quisiera comenzar pidiéndoles que se imaginen dos de sus pasteles favoritos, ¿no? Vamos a tomar el de Bruce de ejemplo, ¿no? Dos pasteles de chocolate, rellenos de chocolate, cubiertos de chocolate y con pedazos de chocolate encima, ¿no? Yo, personalmente, lo odio, ¿no? O sea, no me gusta porque es demasiado, o sea, una mordida, ya no puedo más, ¿no? A menos que tenga 3 litros de leche para así, pastel, sorbo, ¿no? Pero piensa en esos dos pasteles de chocolate con extra chocolate, rellenos de chocolate, con embarrados de chocolate y todo, ¿no? Entonces, los ves, ambos pasteles, los dos lucen increíbles, antojables, listos para saborearlos, pero uno de ellos tuvo la cocción y la temperatura correcta para hornearse y quedó esponjoso y perfecto. El otro solamente se horneó la mitad del tiempo. Ahora, ¿cómo podrías diferenciar cuál es el pastel correcto, o el que está esponjoso y delicioso, y cuál es el pastel que estuvo medio horneado? ¿Cómo podrían diferenciarlos? Por el tamaño. Por fuera se ven iguales, idénticos. Solo podrías saberlo pues, al probarlo o al partirlo, ¿no? Si por fuera se ven iguales, tú te vas a dar cuenta cuál está medio crudo solamente a la hora de que sea probado o que sea partido, ¿no? Y este ejemplo de estos pasteles es exactamente como Dios describe a Israel y esa misma descripción puede ser la nuestra. Personas que por fuera lucen antojables, apetecibles, deliciosas, pero por dentro crudos, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy es pastel a medio hornear, ¿no? Entonces, no se dejen engañar por el título, ¿no? No vamos a hablar de repostería, ¿no? De hecho, este mensaje empieza bastante fuerte porque empieza con el libro de Oseas, ¿no? Y Oseas es un libro quizás no muy explorado o no muy mencionado, pero es un libro que narra de una manera poética la relación de Dios con nosotros, ¿no? Entonces vamos a leer el primer versículo que es Oseas 1 y 2 y dice, el Señor comenzó así el mensaje que quería comunicar por medio de Oseas. La tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. De la misma manera, ve tú y toma por mujer a una prostituta y ten hijos con ella, así ellos serán hijos de una prostituta. Entonces, nada que ver con el pastel, ¿verdad? Entonces, empezamos este mensaje de esta manera, donde tal cual Dios le está diciendo, ustedes han actuado como prostitutas apartándose de mí. Entonces, a través de su mandamiento hacia Oseas, Dios trae esta ilustración donde Jehová, ¿no? Donde Dios es el esposo de Israel y el deseo, la atracción,
el deseo apasionado y constante por los ídolos y por lo que Israel no tiene, representa la lujuria y la depravación de un infiel. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Que su pueblo era tan infiel como lo era una prostituta. Y en esta ilustración vemos cómo la idolatría y el rechazo hacia Jehová hacen sentir a Dios. Entonces, cuando ponemos cualquier otra cosa delante de Dios, duele al igual que como te dolería una infidelidad. Entonces, por eso Dios usa este ejemplo para que puedas entenderlo. Imagínate de tu matrimonio, estás enamorado, la persona que amas con todo tu corazón te rompe el corazón, te es infiel, te engaña. Ese dolor, ese sentimiento, pues es lo que está diciendo Dios, que siente cada que nosotros nos alejamos por cualquier otro deseo, por cualquier otra acción. Y no conforme con este ejemplo, Dios le pide a Oseas que tome por esposa a una prostituta. Y de esta manera pone a Oseas en la misma posición donde Dios se encuentra constantemente con nosotros. Y este libro es bonito, pero también es doloroso, pero también es fuerte, porque tú ves cómo el esposo, Oseas, ¿no? Va, la busca, la compra otra vez, hace ciertas cosas por ella, y ella en cada ocasión va y se va, ¿no? Se va con otro hombre, lo engaña, lo deja. Y constantemente vemos esto en el libro. Y uno lo pone en este lado, ¿no? Y dice, qué terrible, cómo esa Gomer era mala, qué mujer tan infiel, es peor que Teresa, ¿no? O es peor que mi vecina, ¿no? O le pones el nombre de quien quieras, ¿no? Pero eso mismo es lo que nosotros hacemos siempre con Dios. Dejamos a Dios por irnos detrás de cualquier otra cosa, de un trabajo, de una persona, de un lugar, de un pecado, de un deseo, de una adicción. Entonces, en este libro vemos cómo Oseas le escribe al reino del norte llamado Efraín. Y este pueblo no había abandonado la religión, seguían yendo al templo, seguían haciendo sacrificios, seguían usando el nombre de Dios, pero al mismo tiempo seguían adorando ídolos, seguían buscando alianzas con pueblos que no eran los conocedores de Dios, eran naciones paganas y vivían exactamente como aquellas personas a quienes se supone debían influenciar. Entonces el pueblo de Efraín, que es Israel, tenía dos caras, dos versiones, aunque eran un mismo pueblo. El siguiente versículo que vamos a leer es Oseas 7:8 y dice lo siguiente: Efraín está mezclado con las demás naciones, es como un pastel horneado por un solo lado. Entonces, en tiempos bíblicos, pues los panes no se hacían como se hacen ahora, ¿no? Que se meten a un horno, programas el tiempo, la temperatura y pues ya vas por ellos cuando suene, ¿no? Antes, pues obviamente sus hornos requería que metieran el pan por un lado y a mitad del proceso sacaran el pan, le dieran la vuelta y se terminara de hornear. Entonces era necesario hacer este proceso, si no el pan quedaba completamente quemado por abajo y completamente crudo por arriba. Entonces, ¿qué significaba ese pan? Pues que era incomible de un lado y era incomible del otro lado, ¿no? O sea, no servía de ninguno de los dos lados. Aunque el pan había entrado al horno, había sido expuesto al calor, no servía, no cumplía un propósito. Y esta imagen se usa para describir al pueblo de Israel porque era un pueblo que tenía contacto con Dios. Era un pueblo que había sido expuesto al calor de su presencia, al calor de su palabra, de sus milagros, pero nunca habían terminado de ser horneados, ¿no? O sea, habían estado en el horno de Dios, habían sufrido su calor, ¿no? Su ira, habían también pasado por su amor, por su proceso, por todo, y aún así jamás terminaron de cuajar, como dicen, ¿no? Entonces el problema del pueblo o de Efraín no era la falta de religión, era
la falta de integridad. La semana pasada, la pastora Mix lo mencionaba en su mensaje. Muchas veces somos expertos en cuidar lo que todos ven, pero no lo que hay dentro, ¿no? Y ese es un ejemplo bien fácil. Tú hoy puedes venir bien peinado, bien maquillado, bien perfumado, bien vestido, pero tienes a lo mejor una semana que no te das un buen baño, ¿no? Entonces, por fuera te puedes ver increíble, pero por dentro es otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que veíamos la semana pasada. Puedes cuidar mucho tu apariencia, pero no tu interior. Por eso, antes de comenzar con nuestros puntos, quisiera que reflexionemos en la siguiente pregunta, que es, ¿existe una diferencia entre quién eres en la iglesia y la persona que eres el resto de la semana? No espero que me respondan ni se paren valientemente a ser expuestos aquí, sino solo que lo piensen. ¿Eres la misma persona en la iglesia o eres diferente el resto de la semana? Y no me refiero a pecar, porque todos pecamos. Hoy pudiste llegar aquí habiendo pecado. Todos fallamos. No me refiero a eso. Me refiero a algo más profundo, que es que hayas aprendido a administrar dos versiones de ti mismo. A que sepas manejar, tengas tu calendario para decir lunes cristiano, martes cristino, miércoles cristian, ¿no? Jueves Cris, ¿no? Viernes ya eres otra persona, Juan, ¿no? O sea, ya ni siquiera llegaste al Cris, ya te volviste Juan, ¿no? O sea, ya eres otro. Entonces, me refiero a que seas dos personas o que has aprendido a ser cristiano en el ambiente donde se espera que seas cristiano y otra persona donde nadie te conoce, pues no eres cristiano, ¿no? Entonces, en la iglesia puedes ser apasionado, servicial, alzar las manos, cantar, y en tu casa eres irritable, distante, indiferente, grosero, altanero, presuntuoso, orgulloso, ¿no? Y orgulloso, orgullosa, todos, ¿no? En la iglesia puedes ser generoso, puedes estar disponible, puedes hablar de Dios, y en el trabajo tienes la misma actitud, el mismo lenguaje, y tomas las mismas decisiones que alguien que no conoce a Dios. En la iglesia tienes una fe declarada y en privado tu vida contradice lo que declaras, ¿no? Entonces, vivir de dos maneras es ser un pastel medio horneado, ¿no? Ser dos personas diferentes es ser un pastel medio horneado, medio quemado, medio crudo, ¿no? Entonces puede ser antojable por el lado que todos ven, ¿no? La apariencia por fuera, pero puede estar crudo por el lado que solamente Dios puede ver, que es la parte de adentro, ¿no? Entonces, lo peor de esta disfunción, a diferencia de otras, es que es la más fácil de ocultar. Porque tú puedes mantener una apariencia religiosa indefinidamente sin que nadie note lo que hay dentro de ti. Pero Dios no puede ser burlado y Él sí lo nota y te lo dice con toda franqueza, ¿no? Entonces vamos a leer Oseas 5, versículo 3, que dice: yo sé cómo eres, oh Efraín, no puedes esconderte de mí. Ahora me gustaría que cambies Efraín por el nombre de la persona que tienes al lado y voltees, le claves la mirada fijamente y le digas: yo sé cómo eres, Norma, ¿no? No puedes esconderte de mí. Entonces, a ver, quiero verlos. ¿Qué pasó? Díganselo. Cambia el nombre de Efraín por la persona que tienes al lado. ¿Ya se lo dijeron? Yo sé cómo eres, Angie. Yo sé cómo eres, Livni. Yo sé cómo eres, Michelle. Yo sé cómo son la mayoría de aquí, ¿no? No me extraña, no se pueden esconder de mí, ¿no? Entonces, Dios es lo que le está diciendo a su pueblo.
sé cómo son, no se pueden esconder de mí. Por dentro podrán aparentar algo, por fuera podrán aparentar algo, pero por dentro yo los conozco. Entonces, con este versículo y con esta historia, hay distintas características o descripciones que Dios da acerca de su pueblo y que podríamos estar viviendo en nuestra vida. Y la primera característica acerca del pueblo es que Dios les dice que ellos están mezclados, ¿verdad? Entonces, el versículo dice, el primer versículo que leíamos dice, Efraín está mezclado con las demás naciones. Entonces, Dios no les está diciendo que Efraín estaba cercano a otras naciones. Dice que estaba mezclado con ellas. Y hay una diferencia enorme en esto, porque estar cerca de algo no significa parecerte a ellos, ¿verdad? Si tú vas a un zoológico, puedes estar cerca de un chango, pero no te pareces a un chango, ¿no? En cambio, si te vas a la jungla, te perdiste y los changos te adoptan, pues te vas a empezar a comportar como ellos, ¿no? Como Tarzán, ¿no? Entonces vas a empezar a estar mezclado con ellos y a comportarte como ellos, ¿no? Entonces, no porque estés cercano a algo significa que te parezcas a ello, pero estar mezclado sí hace que te parezcas a ellos, ¿verdad? Entonces, Dios no espera que vivamos aislados del mundo, es imposible, ¿no? Lo mismo para su pueblo, él no vivía o no estaba, Dios no estaba esperando que ellos vivieran aislados, pero sí que los llamaba a vivir de una manera diferentes. O sea, aunque vivieran donde vivieran, ellos fueran diferentes. Su propósito era ser luz entre las naciones, no confundirse al punto de ser indistinguibles. Entonces el problema de Efraín o de Israel no era que viviera cerca de otras naciones. El problema era que ya no se notaba la diferencia. Ya no se sabía quién era Israel y quién era Egipto, quién era Efraín y quién era Siria, ¿no? Entonces, eso puede pasarnos también a nosotros. Sin darnos cuenta, podemos estar viviendo con un poco de Cristo y un poco del mundo. Un poco de lo que Dios quiere y un poco de lo que yo quiero. Un poco de santidad, un poco de pecado, ¿no? Ya lo hemos dicho, un pecado al mes, qué bueno es, ¿no? Un pecado al año no hace daño, ¿no? Entonces ya sabemos y decimos, pues ya, tantito, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Entonces, vivir así hace que llegue un momento en el que ya estás tan mezclado que ya no se distingue tu sabor, ¿no? Hablando de pasteles, ya no se sabe si eres de chocolate, de fresa, de vainilla, de tres leches o de zanahoria, ¿no? Ya no se sabe de qué eres, porque mezclarse con otros significa perder tu sabor, es decir, pierdes tu identidad, es decir, pierdes quién eres. Hay muchas personas, y peor aún, hay muchos cristianos que creen que pueden mezclarse sin perderse. Pero eso es ilógico y sobre todo es imposible. Yo les quiero poner un ejemplo. Piensa en tu vasito de coca con hielos de 1 litro, ¿no? Coca fría más un vaso de hielos. Así que le sirves y suena así las espumas, ¿no? Y empiezas a saborearla, ¿no? En una tarde calurosa de 45 grados, ¿no? Ya tienes tu vaso de coca, pero llega tu esposa, tu amigo, quien sea, y te dice, no, la coca está muy dulce, hay que echarle agua, ¿no? Entonces le echa agua a tu delicioso regalo de Dios, la coca, ¿no? Y entonces pruebas tu coca, ¿y a qué te sabe? Ya ni la quieres, ¿verdad? Entonces una coca rebajada, pues no es lo mismo que una coquita fría, ¿verdad? Entonces, piensa en eso, échale agua a tu vaso de coca y dime si sabe igual. No sabe igual, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos que nuestra vida espiritual es distinta? ¿No? ¿Por qué creemos que nuestra vida podemos mezclarla con otras cosas y va a seguir sabiendo igual? Vamos a seguir siendo los mismos. ¿Por qué creemos
que nuestro espíritu va a seguir estando intacto cuando estás más mezclado de muchas cosas, ¿no? La pastora ponía un ejemplo la semana pasada, ¿no? ¿Quién de niño mezcló distintos refrescos para saber a qué sabía, ¿no? Entonces ya no sabes a nada, sabes a artificial, a azúcar, a mugre, ¿no? No es algo que quieras probar. Entonces no podemos pensar que nuestra vida espiritual es distinta, que si nos mezclamos con alguien o algo, no nos va a pasar nada, ¿no? Pablo lo nombra directamente en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces nuestro llamado no es simplemente a no pecar. Nuestro llamado como cristianos no es simplemente dejar de hacer cosas malas. Nuestro llamado es permitir que Cristo transforme la manera en que pensamos, hablamos, nos relacionamos y sobre todo vivimos. Entonces, cuando esta transformación no ocurre, seguimos pensando igual, seguimos reaccionando igual, seguimos eligiendo igual. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Una fe que existe, pero no transforma a nadie, ni a nosotros, ni a los que te rodean, ¿no? Entonces, pues sí, tienes una fe que no te ha servido de nada, ¿no? Entonces, segundo punto, justamente la descripción es una fe a medias. El problema de Efraín en esta historia no era que no conocieran a Dios, el problema era que conocían a Dios y aún así dividía su corazón. Seguían ofreciendo sacrificios, pero seguían teniendo ceremonias religiosas. Mientras hacían eso, mientras hacían sus rituales, sus ritos ceremoniales, también buscaban alianzas con pueblos paganos como Egipto y Asiria y se entregaban a los ídolos de otras naciones. En otras palabras, querían a Dios, pero también querían lo que Dios les pedía dejar. Querían los beneficios de pertenecer a Dios sin el costo de pertenecerle completamente. Entonces, esto sigue siendo nuestra descripción hasta el día de hoy. Queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero no queremos incluir a Dios. Queremos que Dios bendiga nuestro amor, ¿no? Nuestras relaciones, pero no queremos seguir sus principios. Queremos libertad, pero queremos elegir aquellas cosas que nos esclavizan. Queremos propósito, pero no queremos obediencia. Y necesitamos decirlo claramente, no es solo debilidad humana, porque a veces pensamos, es que esa es nuestra naturaleza, somos pecadores por naturaleza, y entonces nos quedamos con eso, de decir, pues está en mí, ¿no? Mi deseo de hacer el mal, y hasta sacamos el versículo, ¿no? Hago lo que no quiero, ¿no? Pero mi corazón quiere hacer lo que debo, ¿no? O sea, y entonces nos ponemos así espirituales, ¿no? Y nos quedamos como es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero la realidad es que es una decisión. Nuestra elección es mantener áreas de la vida fuera del alcance de Dios. Y esto lo vemos igual en Oseas, en la misma historia. Oseas 8 dice, Israel construyó muchos altares para quitar el pecado. Pero estos mismos altares se convirtieron en lugares para pecar. A pesar de que les di todas mis leyes, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Entonces, o sea, por eso les decía, este libro está poético, está romántico, pero también está doloroso, ¿no? También está duro porque les está diciendo, pues sí, sí hicieron muchos altares, sí hicieron muchos, pero eso mismo pues de nada sirvió porque lo usaron para pecar. Entonces, construyeron esos altares y esos altares se convirtieron en lugares para pecar. Así que quiero que repitan conmigo lo siguiente. ¿Están listos? Religiosidad sin transformación es inútil. Entonces, si se lo aprendieron, díselo al que tienes al lado. Religiosidad
sin transformación es inútil. Entonces puedes tener muchos rituales, puedes tener muchos altares, puedes saberte muchos versículos, puedes estar mucho tiempo en la Biblia, pero si no has sido transformado, de nada te ha servido. Y, como en las batallas, ¿no? Puedo tirar aquí el micrófono e irme, ¿no? Decir ya, es todo lo que tengo que decir, ¿no? Si tú te dices ser religioso y no has sido transformado, no lo eres, ¿no? Entonces no puedes pedirle a Dios que gobierne tu vida mientras restringes áreas donde Él no puede entrar. El tercer punto es un corazón dividido. Además de la imagen del pastel, Oseas describe a Efraín con otra imagen que la leemos en Oseas 7, versículo 11. Dice, Efraín es como una paloma ingenua y sin juicio. Piden ayuda a Egipto y luego se vuelven a Siria. Entonces, este ejemplo representa una paloma que va de un lado a otro sin dirección. Van de Egipto hacia Siria, de Asiria a Israel, de Israel a Egipto, y vuelan sin rumbo, de aquí a allá, buscando en todos lados aquello que solo Dios podía darles. Y esa imagen, ese ejemplo que nos da la palabra, nos muestra perfectamente lo que produce un corazón dividido. ¿Qué produce? Inestabilidad, incapacidad de establecerte. Nunca estás cómodo, ¿no? Estás en un lugar y ya te quieres ir. Piensas que aquí no va a ser suficiente, vas a ir a buscar a otro lado. Entonces abres tus alas, vuelas, llegas a otro lugar, estás ahí un tiempo, dices, esto no es para mí, y vuelves a volar hacia otro rumbo. Y vas saltando o volando de experiencia en experiencia sin que nada transforme realmente tu interior. Pero no todo aquí son malas noticias, ¿no? El Salmo 86 tiene una oración que resume perfectamente lo que necesita nuestro corazón si es que está dividido. Y este versículo no es una oración larga, no es complicada, no es un ritual muy difícil de lograr, es simplemente una petición. Lo leemos Salmos 86, 11. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. ¿Qué dice? Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Y me encantó esta versión porque dice, unifica mi corazón. No está diciendo, hazme perfecto. No dice, quítame todas las tentaciones. No está diciendo, líbrame del mal, ¿verdad? Tampoco dice, dame fuerza de voluntad, dame dominio propio. Lo único que está diciendo es, unifica mi corazón. ¿Por qué creen que sea eso? La respuesta es porque muchas veces el problema no es la falta de conocimiento. Sabemos lo que debemos hacer. Sabemos lo que debemos abandonar. ¿Qué hábito tienes que abandonar? Sabemos qué relación tienes que terminar. Sabemos qué pecado debemos de confesar. Sabemos lo que tenemos que hacer. El problema no es que no sabemos, el problema es que nuestro corazón todavía está dividido entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Entonces, puedes ya tener la solución, puedes tener ya el conocimiento, puedes ya tener el paso a paso, simplemente tienes el corazón dividido. Porque puedes decir, es que si me alejo de esta persona, ay, se me va a acabar mis salidas al cine, ¿no? Si me alejo de esta persona, se me va a acabar mi sugar daddy o mommy o lo que quieran, ¿no? Si me alejo de este lugar, pues quizás ya no me va a ir tan bien. Si me alejo de este ambiente, me voy a quedar solo. Si me alejo de este pecado, ¿no? Si dejo de ser con ese carácter duro, las personas me van a lastimar. Si dejo de ser de tal manera, y entonces estás dividido porque sabes que tienes que dejar, pero no quieres porque puedes perder lo que crees que necesitas, ¿no? Entonces la solución no es más esfuerzo,
Lo veíamos en el mensaje de las cisternas. No se trata de que vayas y hagas un hoyo y guardes agua. Se trata de que te mantengas en la fuente. ¿Para qué construir algo y almacenar algo si estás conectado directamente a la fuente? Entonces, no es más trabajo duro, no es más esfuerzo, no es más empeño o más sacrificio, simplemente es tener un corazón completo, ¿no? Por eso podemos comenzar con este pequeño paso. Señor, unifica mi corazón. Haz que lo que creo que sea, haz que lo que creo sea lo que vivo. Que lo que soy aquí sea lo mismo que cuando nadie me está viendo. Que mi fe no sea una parte de mi vida, sino el fundamento de ella. Entonces, cuando uno empieza a estar unificado, va a tomar las acciones que tiene que tomar, va a tomar las decisiones que tiene que tomar y va a actuar como tiene que actuar. Porque a veces el mayor peligro no es pecar. El mayor peligro no es cometer un error. El mayor peligro es negarnos a volver. El mayor peligro es acercarnos de nuevo, ¿no? Y en el mensaje de Oseas hay algo que es una acusación todavía más grande a vivir de dos maneras. Y lo leemos en Oseas 7:10. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero a pesar de todo esto, no se vuelven al Señor su Dios ni lo buscan. Entonces, no se vuelven y no buscan a Dios. Entonces, no solamente le está diciendo que fallaron, está diciendo que fallaron y no hacen nada, que fallaron y no hay arrepentimiento, que fallaron y no vuelven a Él. Y eso es lo que cambia absolutamente todo. Porque el problema de los cristianos no es caer. No hay un cristiano que no peque, sin importar la posición que tenga, la iglesia que tenga, el país en el que se encuentre, todos somos pecadores, ¿no? Todos. Nadie aquí hoy, hasta el más pequeño ya pecó, ¿no? O sea, entonces todos hoy somos pecadores. Pero el problema no es caer, el problema es construir alrededor de una vida caída y dejar de responder cuando Dios llama. Entonces nuestro problema no es fallar, nuestro problema es que falles y hagas una vida alrededor de esa equivocación. Entonces hay una distancia enorme entre decir, soy un fracaso, no puedo acercarme a Dios así, a decir, yo he fallado y necesito regresar a Dios, ¿no? Yo les he contado que mucho tiempo ese fue mi pensamiento. Yo pecaba, yo fallaba y yo me avergonzaba de acercarme a Dios. Yo decía, Dios, ¿cómo? ¿Con qué cara? ¿De qué manera voy a ir a Dios y decirle, Dios, perdóname por milésima vez de esto que te he dicho que ya no voy a hacer, ¿no? Pero yo decía, no tengo cara, no voy a, mejor ya, me voy a ir al mundial, ¿no? Y voy a hacer lo que quiero hacer o lo que pienso que quiero hacer porque no puedo acercarme a Dios de nuevo así. Hasta que yo sea santo y sin mancha, buscaré a Dios. Jamás pasó. O sea, fue mi época más oscura hasta que justo dije, o sea, necesito, aunque esté así sucio, mugroso y herido, acercarme a Dios. Porque Dios siempre puede trabajar con alguien que reconoce su pecado y regresa. Lo peligroso y lo que Dios no puede hacer es cuando nosotros comenzamos a justificarnos, a decir, así soy, todos lo hacen, no es tan grave. Dios conoce mi corazón, ¿no? Entonces, Dios conoce tu corazón, pero sabe cómo eres, ¿no? Y por eso no te acercas. O podemos decir, el lunes comienza mi nueva vida, ¿no? Mañana empiezo, como yo en enero pensando que voy a cambiar, ¿no? Que voy a dejar las papas y la pizza y lo que me gusta, ¿no? Este es mi año, ¿no? Entonces, allá a mediados de año ya no me acuerdo lo que dije, ¿no? Entonces nosotros estamos peor porque podemos decir, mañana empiezo. Y nos volvemos
el hombre del mañana, la mujer del mañana. Porque llega el mañana y ya mañana ahora sí, ¿no? Y así, y así, así. Y jamás empezamos. Y esas frases aparentan humildad, ¿no? Decir, Dios conoce mi corazón, sabe que lo amo, sabe que quiero cambiar, sabe que así soy yo, ¿no? Pero la realidad es que esas frases son la manera en que nuestro corazón aprende a vivir cómodo en lo que debería incomodarnos. Entonces, toda esa manera de pensar y de hablar son solo frases que nos hemos dicho para acomodarnos en lo incómodo. Es decir, aprendes a dormir sobre una cama de clavos, ¿no? Aprendes a dormir con una piedra de almohada. Entonces, este ejemplo del pastel, si a medio hornear, no se trata de Dios humillándonos, sino que es un ejemplo para decirnos, estamos a tiempo de darle la vuelta, ¿no? Estamos a tiempo de cocernos completamente. Entonces, antes de terminar, quisiera preguntarles algo. No quiero que me respondan, solo quiero que lo piensen. Y es, ¿de qué lado estás crudo? ¿No? Y no hablo en general. Obviamente nadie está crudo a la mitad, ¿no? Pero, hablando específicamente, tal vez tu vida espiritual en la iglesia están bien, pero tus relaciones más cercanas están en mal estado, ¿no? Puedes estar muy bien en la iglesia, pero tus relaciones están quemadas, ¿no? Ya nadie te aguanta, ya nadie te soporta. Tal vez conoces mucha Biblia, pero no sabes perdonar. No eres capaz de pedir perdón, no eres capaz de pagar la cuenta de alguien y decir, está bien, no fui yo el que lo cometió, pero te pido perdón, ¿no? Tal vez eres bueno sirviendo, pero en privado nadie te soporta, ¿no? Aquí eres un servidor excelente, ¿no? Pero en tu casa no sirves a nadie, ¿no? Tal vez eres apasionado aquí adentro, pero indiferente cuando sales de esa puerta, ¿no? Entonces, el día de hoy no quiero que pienses de qué lado estás bien, porque ya lo sabes. Sabes en qué estás bien, pero a veces ignoramos el lado en el que estamos crudos, ¿no? Ignoramos el lado que nos falta más calor, más fuego, ¿no? Porque justo ese lado es exactamente donde Dios quiere que trabajemos hoy. La buena noticia, pues es que todavía hay tiempo para darle la vuelta, no a la tortilla, sino al pastel, ¿verdad? No se trata de ser perfectos, sino de ser íntegros, como veíamos en el mensaje pasado. Que lo que eres en público sea lo mismo que eres en tu vida privada. No significa, integridad no significa que nunca vas a fallar. Significa que cuando fallas, no construyes una vida alrededor de tu pecado, sino que vuelves a Cristo. Dios no quiere solo la mitad bien cocida, Él quiere todo, quiere tu vida completa. Y esto quiero que se lo aprendan casi casi, ¿no? Y es, la gracia de Dios no solo perdona nuestra incoherencia, también nos transforma para que podamos vivir coherentemente con lo que creemos. ¿Está confuso? Dice, va de nuevo, la gracia de Dios no solo perdona nuestra incoherencia. Todos aquí somos incoherentes, decimos cosas que no son, vivimos como no deberíamos, sino que la gracia de Dios también nos transforma para que podamos vivir coherentemente con lo que creemos. Es decir, que lo que crees sea lo mismo que vives. Que lo que eres aquí sea lo mismo en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea que te encuentres. Que tu fe no sea una parte de tu vida, sino sea el fundamento de ella, ¿no? Entonces, vamos a ponernos de pie y a terminar este tiempo con una oración.
Señor, te damos gracias en este tiempo, Dios, porque podemos ser confrontados por tu palabra, porque podemos, Señor, ser entendidos, Dios, de lo que tenemos que hacer. Podemos aprender, Señor, que aunque podamos tener el lenguaje, podamos estar en el lugar correcto, podamos escuchar las cosas correctas, Señor, nuestro interior aún puede estar, Señor, puede estar crudo, puede estar lejano de ti, Dios. Podemos estar aquí presencialmente, Señor, pero espiritualmente estar lejos, estar divididos, Señor, entre lo que queremos contra lo que tú nos pides, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser personas completas, Dios, no a medias, Señor, porque sabemos, Señor, que aún tú nos pides eso, Señor, ser fríos o calientes, pero nunca tibios, Señor, nunca quedarnos a la mitad, Señor, que aunque estemos rodeados de cosas, Señor, que nos alejan de ti o nos puedan llamar la atención, que no permitas, Dios, que nos mezclemos con ellos, Señor, sino que podamos ser, Dios, siempre lo que tú nos has dicho que seamos, Señor. Que seamos luz en la oscuridad, Señor, que seamos esa sal que da sabor, Dios, que seamos esa ciudad segura en la montaña, Dios, que seamos todo, Señor, lo que las personas puedan necesitar, pero jamás, Señor, volvernos como aquellos que no te conocen, Dios. Que podamos respetar siempre, Dios, tu palabra, tus principios y vivir nuestra fe, Señor, en todo lugar y en todo momento, Señor. No nada más un día, no nada más un par de horas, Señor. Déjanos ser personas de hechos y no de palabras, Señor. Personas que demuestran con sus actos lo que creen. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado en cada uno de nosotros, Señor. Y porque sabemos, Dios, que tú no nos vas a dejar a medias, Señor. Tú seguirás trabajando con nosotros hasta que estemos completamente, Señor, listos, Señor, para disfrutar un tiempo contigo, Señor, disfrutar de tu presencia en la eternidad, Señor. Te damos gracias por este día, gracias por lo que tú seguirás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a permanecer, Señor, siendo funcionales conforme al diseño que tú nos has dado, Señor. No queremos aparentar que somos algo, pero no estar funcionando, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra y por este tiempo, Señor. Y te pedimos que nos pruebes, Señor, que nos lleves al punto, Señor, de probar nuestra fe, probar nuestro corazón y nuestra manera de pensar. Gracias por este día, gracias por lo que tú harás y gracias, Señor, porque aún en la prueba, Señor, seremos perfeccionados. En el nombre de Jesús te damos toda nuestra adoración y nuestro corazón solo a ti, Señor. Amén.